Antes de comenzar, vamos a hablar de una verdad y vamos a hablar de 4 entendidos. Pero antes de comenzar y de hablarles de estos entendidos, permítanme hacer una introducción un tanto cuanto reflexiva de lo que vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar de la autoexistencia y de la autosuficiencia de Dios. Parecen palabras complejas y palabras que no, pero vamos a ir entendiendo. Son realmente fáciles de explicar. Ahorita lo vamos a explicar. Dios es autosuficiente y Dios es autoexistente. Pero les decía que quiero hacer una reflexión antes de empezar y poder sintonizarnos en lo que hoy vamos a aprender. Miren, una condición del hombre que yo considero difícil de llevar y con la cual nos topamos a menudo y de la cual tendríamos que aprender a librarnos y a saber cómo vencerla, es la increíble capacidad que tenemos de necesitar de los demás y de depender de los demás. Ahora, no vamos a malinterpretar. Nosotros como personas creadas, somos creadas con necesidades, así fuimos diseñados para tener necesidades y somos realmente necesitados, somos personas dependientes de muchas cosas. De hecho, me llama mucho la atención pensar que el hombre es de los creados, de los seres vivos creados, el que más cuidados necesita por los primeros 10 años de su existencia. Ninguno de nosotros hubiera podido vivir de no haber estado alguien en nuestro cuidado, dándonos de comer, dándonos lo que necesitamos. Somos verdaderamente dependientes y los primeros años de nuestra vida nos lo enseñan. Pero no crean que esa dependencia cambia y esas necesidades cambian. Seguimos siendo personas sumamente necesitadas. Esta necesidad no es solamente para sobrevivir y comer. Tenemos necesidad del aire, tenemos necesidad de beber agua, tenemos necesidad del oxígeno, tenemos necesidad incluso de otros seres humanos. De hecho, cuando solemos decir que somos personas, algunas veces me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, a mí nadie me ha dado nada, yo lo he hecho todo con mis propios medios, yo he luchado con mis propias manos. Es una gran mentira. Y si alguna vez te la has dicho a ti mismo, yo te pido que renuncies a eso. Nadie, ninguno de nosotros podemos decir que hemos vivido y logrado y avanzado y estamos donde estamos porque lo hemos hecho solos. Todos hemos necesitado y todos hemos sido ayudados y todos hemos sido sustentados por otras personas. Necesitamos siempre y hemos necesitado no solamente estas cosas naturales como el comer, el vivir, el que nos alimenten, el que nos tapen, el que nos cubran, sino también necesidades fisiológicas sin las cuales nuestra vida estaría en peligro y sería arriesgada. Necesitamos incluso unirnos para procrear, no podemos procrear solos. Así que todo nos habla de que somos seres necesitados y que fuimos creados así a la voluntad de Dios. Pero esta necesidad que tenemos de otros y de ser ayudados nos ha llevado a un extremo peligroso, y estarán de acuerdo conmigo, en donde nos hemos vuelto personas codependientes. Y eso es muy diferente. Depender de la ayuda de alguien, depender del consejo de alguien, depender del sustento de alguien, no nos es permiso para codepender de alguien. La codependencia ya implica que esa necesidad se vuelve vital. Es decir, que podríamos morir de no estar ayudados o no siendo ayudados por otra persona. ¿Por qué les hablo de esto? Porque precisamente para poder comprender esta clase tenemos que entender lo que son necesidades, lo que son necesidades vitales y lo que es dependencia. Y bueno, para eso les voy a dar un concepto, el concepto de necesidad. Y vamos a entender qué es una necesidad. Bueno, una necesidad es un estado de ser que denota carencia de algo. Eso es tener una necesidad. Un estado del ser que denota, que da evidencias de que carece de algo que le es indispensable
para vivir. Tener necesidades, les repito, es parte de ser humanos y está bien que las tengamos y está bien que las conozcamos, está bien que las expresemos y está bien que las saciemos. Estamos diseñados para necesitar, tomar y recibir. Pero cuando hacemos que la fuente de saciedad de esa necesidad sea una fuente equivocada, nosotros podemos generar codependencia. Y la codependencia en las cosas equivocadas nos hace personas vulnerables y muy probablemente destinadas a morir, porque depender de alguien que no es eterno, depender de alguien cuya fuente puede acabarse, depender de alguien que no puede sustentar nuestra vida, es ponernos una pistola en la cabeza. De hecho, me estoy recordando, hay una escena que tengo en mi corazón que alguna vez alguien me puso y la he compartido con otros. Cuando nosotros ponemos nuestra vida como una mesa, entonces una mesa tiene 4 patas. Y sobre esa mesa colocamos nuestros sueños, nuestros ideales, nuestra familia, todo lo que necesitamos. Cuando esas 4 patas pueden ser una carrera, pueden ser un matrimonio, pueden ser a lo mejor unos ahorros, pueden ser incluso nuestras capacidades. Entonces, toda esa vida está sustentada en esas 4 patas. ¿Cómo funciona una mesa? Cuando tiene 4 patas. Pero si en algún momento tu salud, tu trabajo, tu profesión, tus dones, tu matrimonio o algo se ve afectado y se corta una de esas patas, esa mesa deja de ser funcional, esa mesa deja de ser mesa, se cae y todo lo que habías puesto encima de ella se viene abajo. Ese es el sentir del de las personas sin Dios. Ponemos nuestro sueño, nuestra vida sobre cosas que pueden fallar, que pueden romperse, que pueden irse. Sin embargo, si volteáramos esa mesa y esas 4 patas estuvieran sostenidas del cielo, jamás nada terrenal podría hacer que nuestra vida se desbalanceara o se viniera a pique. Y de esto vamos a hablar hoy. ¿Sobre qué está fincada tu vida? ¿Sobre lo temporal o sobre lo eterno? ¿Está tu vida sostenida del cielo o está sostenida apoyada en las cosas de abajo, de la tierra, donde dice la palabra, se corrompe? Nosotros conocer hoy que tenemos un Dios que es autosustentable nos debe llenar de alegría, nos debe llenar de gozo y les voy a explicar por qué. Porque cuando vamos conociendo, como hemos ido cada semana, los atributos de Dios, lo que Dios quiere que salga de nosotros es admiración. Y cuando yo expreso admiración por lo que veo y por lo que sé de Dios, entonces Él se vuelve digno de mi adoración. No solamente es digno de mi admiración, sino es digno de mi adoración. Y por eso yo necesito voltear mi mesa para poner mis ojos en lo alto y poder depender del Dios que no depende de nadie. Así que vamos, acuérdate, yo voy a admirar aquello que me cause asombro y voy a adorar aquello que admiro. Cuando no tengo la capacidad de adorar y hacer a mi Dios digno de adoración, es porque no ha sido digno de mi admiración. Dios es el único digno de total admiración y conocer sus atributos provoca que nuestros ojos miren hacia donde deben mirar y atónitos y maravillados ser redireccionados ante su grandeza y su ser. Muchas veces cuando nosotros perdemos la capacidad de adorar a Dios, en realidad es que hemos perdido la capacidad de admirarlo, es que hemos perdido el sentido de admiración. Algo que antes de ser entendido me gustaría que lo viéramos como un preámbulo para lo que vamos a entender. Él no es como nosotros. Dios no es como nosotros. No hay punto de comparación con nosotros. No asumamos que podemos ignorarlo
obviarlo o pasarlo de largo, pero que tampoco asumamos que lo conocemos lo suficiente como para no profundizar en sus atributos y para no pensemos que lo conocemos lo suficiente como para adorarle, lo suficiente como para de lo que Él es digno. Así que, por ejemplo, pienso, los japoneses admiran siempre a las personas que tienen ojos muy grandes, a las culturas que tienen ojos grandes, porque ellos los tienen chiquitos. Pero nosotros admiramos la capacidad que ellos tienen, por ejemplo, del orden, de la diligencia, porque nosotros no lo tenemos. Tienes que saber que Dios no es igual a ti para que puedas admirarlo. Si en algún punto nosotros nos creemos igual que Él, vamos a perder la capacidad de admirarlo y por lo tanto de adorarlo. Así que vamos a la verdad de nuestra clase de hoy. Dios no necesita nada para ser, no necesita a nadie para ser y no depende de nada ni de nadie para ser. ¿Esto de qué nos habla? Se los voy a repetir porque creo que me fui rápido. Él no necesita nada para ser. Él no necesita a nadie para ser. Y no depende de nada ni de nadie. Vean qué contraste con nosotros. Nosotros necesitamos un montón de cosas. Nosotros somos dependientes de muchas cosas. De hecho, no sé, los que están aquí, que ya con ciertos años como yo, no sé si se han dado cuenta que cada vez necesitamos de más cosas. Y aun cuando digamos, voy a hacer, no sé, una salida pequeña, ya dependes de algunos medicamentos, dependes de algunas cosas. Ya no somos personas que podemos pensar en que puedo pasar 24, 48 horas sin algunas cosas que necesito. Pero Dios no necesita de nada. Ese es su ser, esa es su naturaleza. Les decía que ser personas es ser personas que por obviedad necesitamos muchas cosas. Nadie se atreve a decir que todo lo ha hecho. Les decía hace un rato, nada hemos hecho por nosotros mismos. Nada, nunca vuelvas a pensar que has hecho algo solo. No hay manera. No estaríamos aquí de no estar por la ayuda de otros y la necesidad de otros que tuvieron a bien darnos la mano. Escúchame bien, solo Dios, solo Él es autosustentable, es autosuficiente, es autoexistente, es autónomo, solo Él. Y les decía que era importante que viéramos la diferencia que hay con nosotros, porque solo así podemos admirarlo. Imagínate por un segundo que no necesitaras nada, que no necesitaras del aire, que no necesitaras del agua, que no necesitaras nada. Imagínate. Y aún así estamos muy lejos de ser el Dios que lo hizo todo de la nada. Nosotros somos totalmente necesitados. Nuestro Dios no necesita nada. Cualquier cosa que Él quiera o pudiera necesitar, la toma de Él mismo. No viene ni siquiera de su creación. La toma de Él. Él tiene la capacidad para generar su propio satisfactor. Él podría ser y será siempre lo que es sin que nosotros movamos ninguna pieza de su estatura ni de su tamaño. Les decía que frases como las que oímos en algunas personas, incluso nosotros las hemos dicho, oh, yo soy autosuficiente, o yo soy independiente, o yo soy autosustentable, no pueden ser verdad, porque todos nosotros requerimos de otros porque así nos diseñó Dios. Dios no tiene carencia de nada, ni necesidad de nada, y no le pide a nadie nada que le falte a Él. Él está completo. Y entonces vamos al primer entendido, por favor.
partiendo de la verdad de que Él no necesita a nadie ni a nada. La primera verdad el primer entendido va a ser, si Dios no necesita nada, debo entender que lo que sea que me pida es porque lo necesito yo. ¿Estamos? Si Él no necesita nada, y fíjese que lejos estamos a veces de conocer a Dios. No sé si por tu cabeza, por la mía sí pasó hasta hace muy poco, yo creo. A veces creía que aquello que Dios me pedía le daba algo a Él. Pero cuando entiendes que Él no necesita nada, entonces es que podemos llegar a este entendido. Lo que sea que Él me pida, entonces es que lo necesito yo. Acompáñenme, por favor, al Salmo 50. Vamos a leerlo juntos. Me gustó mucho lo que hizo Pau la clase pasada, que los puso a leer a ustedes, así que eso está muy padre. Si alguien tiene el Salmo 50, por favor, y abre su micrófono y vamos a leer del versículo 8 al versículo 15. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabros de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Gracias, Edgar. ¡Qué precioso! Me pedirá él mismo lo dice, ¿te pediría yo algo a ti? Si acaso necesitara. A veces oímos tanto de los sacrificios y lo que pedía Dios y nos pide, que pensábamos en algún punto, ay, a lo mejor esto le añade algo a Dios, le da algo más de gozo. Entendamos una cosa, Él no necesita absolutamente nada. Y les digo algo, meditando en esta clase, pensé, y si llegara a necesitar algo, créanme, que somos la criatura más pequeña. Seríamos de los que menos pudiera necesitar algo, porque además somos la criatura más imperfecta y más rebelde. Así que dudo que si llegase a necesitar algo, lo pidiera de nosotros. Fíjense nada más, escriban esto. Nunca Él necesitará algo y menos de mí. Nunca Él necesitará algo y menos de mí. Pero aquí viene la paradoja, o sea, les voy a poner el contraste. Pero siempre, ve el contrario, Él nunca, yo siempre, yo necesitaré todo y siempre será de Él. ¿Ven el contraste? Por eso les decía, tenemos que acostumbrarnos a vernos tan diferentes a Dios, porque solo así nuestro asombro se convertirá en adoración. Se los vuelvo a leer. Nunca Él necesitará algo y menos de mí. Pero siempre yo necesitaré todo y siempre será de Él. Y aquí me voy a detener algo. Nosotros necesitamos muchas cosas como seres limitados. Pero si algo ofende a Dios, es que hagamos de alguien la fuente de todo mi bien. Eso es hacer un ídolo y eso es olvidarnos de dónde viene lo que recibimos. Eso es ofensivo. Porque no hay en la tierra alguien que tenga todo lo que yo necesito. Y hace poco estaba platicando con mi esposo y en un punto muy radical le dije, porque fue algo que fue revelado a mi corazón, aunque parezca algo trivial, de verdad a veces
como decimos, nos caen los 20. Le dije, hay algo que me acaba de llenar de mucho gozo, que nadie es indispensable. Fíjense lo que estoy diciendo. No dije que no seamos necesarios. Estoy hablando de que somos seres necesitados. Pero hay algo que me dio mucha libertad y paz en mi corazón. Que nadie, ninguno de nosotros es indispensable. Dios sería un Dios tirano. Sería un Dios muy cruel. Si hubiera Él asumido la muerte como parte de nuestra vida y saber que se iban a ir personas que amamos y que iba a haber separaciones y que nos hubiera hecho indispensables, porque nos hubiera dejado mutilados. Así que si te sirve de algo entender esto, cualquier persona a la que ames, por más que la ames, no te es indispensable. Eso debe darte paz. Puedes estar listo para las pérdidas, puedes estar listo para los abandonos, puedes estar listo para mermar y nada te va a destruir, porque nadie te es indispensable, porque Dios es tan perfecto que no hizo a nadie indispensable, aunque nos hizo necesitados unos de los demás. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios pide, cuando Dios te pida algo y me pida algo, no lo leas como un sinónimo de que lo necesita. Lo repito, cuando Dios te pida algo, no lo leas como un sinónimo de que Él lo necesita. Pero cuando el hombre le pide algo, es sinónimo de que lo necesita para vida o para muerte. Ven los contrastes. Él nos puede pedir algo, pero nunca es una petición de la cual dependa algo para Él. Pero las nuestras son vitales. Por eso las toma en serio, como acabamos de leer en este salmo. Pídeme, clama a mí. Yo necesito de Él. Y Él no necesita nada de mí. Pero tiene todo lo que yo necesito. Miren qué hermosa relación. Si Él necesitara de nosotros y nosotros de Él, sería una relación de codependencia y dejaría de ser un Dios autosustentable. Gracias a Él que no nos necesita, porque quiere decir que todo lo que nos da no tiene nada que ver con que se lo retribuyamos, porque ¿qué podríamos darle? Entonces es totalmente deliberado y totalmente puro. Pensaba y lo meditaba. Cuando ves correr a un bebé, cuando ves correr a un niño chiquito y ves al papá detrás de él, el papá corre detrás de ese niño porque sabe que ese niño lo necesita. Cuando nosotros vamos detrás de alguien, a ver si la lectura que están haciendo conmigo me van siguiendo. Si yo voy atrás de alguien, tú vas a leer que yo necesito a esa persona. No sé si yo voy atrás como dicen, del bolillo, es porque yo necesito el bolillo. Si yo voy atrás de la comida es porque yo la necesito. Si yo voy atrás de alguien es porque lo necesito. Pero Dios va atrás de alguien porque sabe que ese alguien lo necesita. ¿No es maravilloso? Es la misma escena de un papá tras un niño. Sabe que el niño lo necesita. Que Dios corra atrás de nosotros es porque Él sabe que lo necesitamos. Así que no le hacemos ningún favor diciéndole aquí estoy. Es un privilegio para nosotros. ¿Qué es lo que pide Dios? Si llegara a pedirnos algo. Obediencia. Pero no la necesita. Nosotros necesitamos obedecer para no morir. No la necesita. Acompáñenme, por favor, al primer libro de Samuel. Capítulo
15 y verso 22, si alguien lo quiere leer. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí está claro, gracias Silva, aquí está claro que el Señor no quiere, no necesita nada de nosotros, nos pide obediencia porque es la obediencia la que nos sirve a nosotros y nos hace bien. Vamos al segundo entendido, por favor. El segundo entendido de esta noche es: Dios subsiste por sí mismo y no depende de nadie para ser quien es. Por muchos años, hoy por hoy, muchas corrientes siguen insistiendo en que el hombre creó en su imaginación a Dios. Sin embargo, nosotros estamos sustentados y firmes que jamás la mente humana hubiera podido diseñar, ni siquiera crear la necesidad de un Dios perfecto como el que estamos describiendo. Si nosotros lo hubiéramos creado con nuestra mente, hubiera sido un Dios como nosotros. Pero entre más conocemos sus atributos, más constatamos que no se parece a nosotros. Y cada vez que hay una gran diferencia entre nosotros, tú y yo debemos decir: gracias Dios, aleluya, porque no eres como yo, y eso ratifica que tú eres eternamente diferente a mí. Ahora, que Dios subsiste por sí mismo quiere decir que no depende de mi fe para que Él siga siendo Dios. No depende de mi obediencia que Él siga siendo grande y poderoso. Ahora, todos sabemos que nada proviene de la nada. Esos científicos, creyentes, ateos y no ateos, todos lo sabemos, nada proviene de la nada. Aún los que plantean la teoría del Big Bang saben perfectamente que atribuyen que había algo que se desordenó y algo que estalló, pero no pueden partir de que no había nada. Pero nosotros sí. Dios ha sido por siempre. ¿Por qué el universo no está vacío? ¿Se acuerdan que vimos esta imagen de los planetas? Él lo llenó, Él lo puso todo donde está. Siempre les he dicho, si tú ves en tu casa, en una mesa, una taza que no estaba, alguien la puso. Si hay planetas, si estás tú, si estoy yo, si hay un árbol, y además todos esos seres viven, necesitan, hay un Dios, hay una mente, hay un poder, hay un alguien que lo puso ahí, y ese es Dios. Él viene de la nada, Él es la vida, Él es el principio. Él activó todo lo que se ve. A Él nadie lo hizo. Él es por sí mismo. Él es su propia creación. Él es el que se formó. Él se da la vida. No la toma de nadie. Por eso cuando el apóstol hablaba que en Él estaba la vida, es literal. En Él está la vida. Él es el único que la genera. Es un generador de vida. No se somete a nadie. No depende de nadie para ser, ni aún para existir. Nada lo amedrenta, nada lo hace más pequeño, nada lo hace más grande, ya es grande, nada lo hace más eterno, es eterno. Él no se asombra de nada, Él no se intimida ante nada. Nos hace bien saber esto. Decía alguien, si tú ves el paisaje más hermoso, una gran montaña o un pedazo, un brazo de mar hermoso, no importa si alguien lo admira o no lo admira, sigue siendo hermoso. Así Dios. Que nosotros le admiremos no lo hace más Dios, Él es Dios. Él es perfecto y Él es hermoso, aun cuando nuestros ojos o nuestros labios lo negaran. Acompáñenme, por favor, a Romanos 11. Y vamos a leer Romanos 11, versículos 35 y 36.
¿O quién les dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para los siglos, por los siglos. Amén. Amén, gracias. Pero ve qué hermoso versículo el 34, perdón, el 35. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es como preguntar, como si Dios dijera, a ver, ¿por qué tendría que yo ser bueno con ustedes? ¿Quién me dio a mí algo? ¿Quién me ha dado algo? Quiere decir que Él es primero que todo. Él ha dado todo. Él es la fuente. No crean que nos está pagando por nuestra bondad o por nada. No, ninguno de nosotros le dimos nada a Él primero. Y eso me encanta porque se une con la doctrina que estamos siguiendo. Toda iniciativa de bien vino de Él. Él es el que ha tomado toda la iniciativa. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos visitó, Él nos perdonó, Él nos escogió, Él todo. Ni siquiera creímos porque digamos, oh, yo soy salvo porque creí. Él me llamó, yo creí y por eso soy salvo. Pero todo viene de Él y todo es por Él y para Él. Dios es infinitamente el que es. Y nadie, ningún acto mío lo hace más grande o más pequeño. Él es autosustentable, autoexistente. Entendido número 3. Nosotros no le añadimos nada ni le quitamos nada. Él es perfecto. Nosotros no le añadimos nada ni le quitamos nada. Él es perfecto. Él es perfecto, hermanos, en hermosura, en santidad, en bondad. No necesita ni siquiera, hermanos, escúchenme, ni siquiera que le expresemos, ni que le cantemos, ni que le gritemos, ni que le anunciemos. No lo necesita. Recuerden, si nos lo pide es porque lo necesitamos nosotros. Él no. Él no necesita de lo que nosotros creemos que podemos darle. Les decía, un paisaje o una joya es valiosa porque lo es y no necesita de quien la admire para ser. Él no desvanece su belleza porque no lo veamos, pero nosotros necesitamos su mirada para brillar. Si Él no nos ve, no existimos. Fíjense qué interesante. Cuando los niños son pequeños, y aún ya no tan pequeños como de 25 y 30 años, no, pero cuando los niños son pequeños, necesitan ser vistos por sus padres o por las personas que ellos aman, porque si los padres no lo ven, ellos no se ven, ellos no existen. Ellos solamente son a través de los ojos de otros. Por eso los niños siempre están buscando los ojos de sus padres, llamándoles, y los has visto que se tiran de una alberca y se pueden tirar 20 veces y te siguen diciendo, mira papá, mira papá, mira papá, mira papá, porque ese niño, si no se ve a través de los ojos, él ve los ojos de su papá, su sonrisa, él oye su voz y entonces él existe. Él se va dibujando a sí mismo a través de los ojos de su papá. Lo que su papá exprese con sus ojos, ese hijo lo cree. Bueno, Dios no necesita nuestra mirada para ser. Él no necesita que lo estemos mirando para que Él se crea quién es. Pero nosotros necesitamos que Él nos vea para saber quiénes somos. Cuando nosotros nos miramos a través de sus ojos, entendemos quiénes somos, cuánto valemos y cuál es el sentido de nuestra vida. Por eso cualquier persona que no haya mirado los ojos de Dios y no se haya mirado a través de los ojos de Jesucristo, no tiene un sentido en la vida. No sabe quién es. Y se está autoconvenciendo de algo para sobrevivir, nada más. A Dios, les decía, nada le puede hacer sentirse más seguro de sí mismo, ni más grande, ni más bello, ni más fuerte, ni más verdadero. Pero admirarlo a nosotros nos hace más fuertes, más sabios, más felices y más completos. A mí me hace bien admirarlo. Me veo como ese niño, ¿verdad?
Entendido número 4. Él nos añade todo. El entendido anterior, si se dan cuenta, dice nosotros no le añadimos nada. En este entendido es lo contrario. Él nos añade todo y sin Él no somos nada. Desde la semana pasada, o no sé si fue hace unas 2 clases, les decía que tenemos que reconciliarnos con los absolutos. Y no sé si se han fijado, pero especialmente en esta clase los hemos manejado mucho y yo les animo a que en cada clase puedan aprender a entender un absoluto. Cuando un absoluto se pone en el lugar correcto y venga la tentación de poner en nuestra vida alguna excepción, tú te vas a ver seducido y atraído y la verdad te va a hacer libre. Cuando, como oíamos en la predicación de este domingo, cuando venga alguna prueba en la que tú sientas que todo está perdido, vas a confrontar tu razonamiento contra la verdad de Dios en que dice que para Él nada es imposible. ¿Me explico? Entonces, si tú y yo aprendemos a vivir en los absolutos de Dios, no vamos a tener ningún problema con ir paseando por nuestras propias ideas de lo que son las cosas. Y me gusta esto que estamos diciendo. Especialmente esta clase estamos hablando de absolutos para que no quepa la menor duda y esta mente que a veces se desvía no busque una coladita por donde escapar. Cuando el Señor dice que sin Él nada podemos hacer, hermanos, es nada. Apartados de Él, nada podemos hacer. Pero tenemos que creerlo. Y solo lo vamos a creer cuando nos damos cuenta que si Él no proveyera el aire, si Él no proveyera la vida, si Él no proveyera la comida, nada podríamos hacer. Pero fíjate cómo dice este entendido. Dos absolutos puestos. Él nos añade todo y sin Él no somos nada. Así debemos vivir. Sobre esos 2 pies. En Él lo tengo todo. ¿Están de acuerdo que podríamos entenderlo así, decir, en Dios lo tengo todo? ¡Ay, qué padre, qué bonita fe tienes, qué sana doctrina! No, está incompleta. En Él lo tengo todo y sin Él no tengo nada. Así es la mente, hermanos, necesitamos completarlo. En Éxodo 3:14, acompáñenme, también lo cita el libro de Tom Washer, que les pido que lo que trato de hacer es tomar de la clase, de lo que ustedes van llenando en su libro, para poderlo dar un poquito una explicación, que es en la clase, pero esto no exime que tengan que contestar su libro. En Éxodo 3:14, cuando el Señor le dice a Moisés que vaya en su representación y le da su nombre, y le dice, yo soy. Es una declaración que sorprende en la Biblia. Es una declaración que no hay otra más contundente, más reveladora que la propia declaración de Dios diciendo, soy el que soy. Como si Él se pusiera a sí mismo la única expresión del ser vivo, viviente, autosuficiente, que no depende de ninguna otra. Y cuando Él le dice que vaya en su nombre, en el yo soy, entonces vienen las preguntas de Moisés seguramente. Bueno, si Él es, entonces ¿quién soy yo? Pero entonces ¿a quién voy a hablar y quién? O sea, porque además también Moisés se vio hablando con una zarza. Y fíjense qué interesante el obrar de Dios. Una zarza con fuego que va a manifestarse contrario a toda naturaleza. No se estaba quemando, no se estaba consumiendo.
le estaba expresando precisamente que es un ser autosustentable, que Él es el eternamente vivo Dios que puede hacer que las cosas prevalezcan a pesar de lo que la mente pudiera entender, como que una zarza se quema con el fuego, no se quemaba. Y pobre Moisés, yo no sé si le sorprendía más que la zarza no se quemara, sino que de la zarza saliera una voz y que además fuera Dios. O sea, ese es nuestro Dios. Yo siempre he dicho que una de las cosas que más me asombra del ser humano, de nosotros, es que somos inalámbricos. Yo no entiendo cómo nos movemos. Yo no lo entiendo. Yo veo que nos ha dado una mente que se mueve sola, unos pies que nos mueven, unas manos que se mueven. Nos ha dado algo para sorprendernos. De nosotros, no, de Él. Él es autosustentable. Él no tiene no hay un conducto que lo lleve a algo antes que Él. Él está completo en sí mismo. Toda la fuente de lo que es está en Él mismo. No toma de nada ni de nadie. No necesita de nada ni de nadie. Nosotros sí. Tanto que, por ejemplo, nosotros tenemos que decir, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Uso las mismas palabras del yo soy, pero Él puede decir yo soy a secas, pero nosotros no. Nosotros decimos, por la gracia de Él, yo soy. Él no tiene que decir por nada. Él basta que diga yo soy y Él es. Pero nosotros somos, por su gracia, nosotros somos. Él es independiente para hacernos solo de Él dependientes. Él es independiente para hacernos solo de Él dependientes. Y les decía esto porque cada vez que nosotros dependemos de manera, digamos, exagerada de otras personas, lo dejamos fuera de ser nuestro Dios. No nos creó para hacernos figuras indispensables de las personas. Nos creó para amarnos, cuidarnos, darnos, pero no somos indispensables. En Hechos capítulo 17 vamos a leer cómo el apóstol Pablo les va a hacer una explicación en un ambiente de pocos creyentes. ¿Cómo va a dar una explicación para hablarles del Dios autosuficiente a personas que estaban teniendo dioses limitados, dioses como ellos? Insisto, entre más se parezca a Dios a ti, menos es el Dios verdadero. Entre más de acuerdo esté en tus puntos de vista, menos es el Dios verdadero. El Dios verdadero tiene que rompernos, tiene que rehacernos. Y ellos estaban adorando a los dioses que se parecían a ellos, que tenían una relación con sus necesidades. Y Pablo les habla en el capítulo 17. Lo voy a leer yo, si me permiten, a partir del versículo 23. Recuerden que es un ambiente donde hay un rechazo, una ignorancia a creer en el Dios creador. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él aprovechó que ellos habían levantado un altar y pusieron al Dios no conocido. Como diciendo, por si se nos había pasado alguno, aquí le pongo para que no me falte. Y Pablo aprovechó eso y les dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ve qué precioso. Él es el que da, no es el que pide. Cuando veo las peregrinaciones y veo a las personas llevando imágenes,
y en esas imágenes les ponen, incluso tapan a las imágenes por si tienen frío. De verdad, hermanos, de verdad, es ridícula nuestra ignorancia. Peca hasta de falta de sentido común que puedas ponerle un suéter a un muñeco porque tiene frío. Si eso raya en la incongruencia, imagínense pensar que tú y yo podemos darle casa a Dios o cubrir alguna necesidad de Dios. No sé si esto está quedando claro. No puedo cubrir ninguna, Él es Dios omnisciente. Recuerden, apartados de Él nada podemos hacer, y al no estar Él, nada podemos ser, mucho menos hacer por Él. No necesita que nosotros le demos nada. Entonces, ¿por qué pide adoración? Porque yo la necesito. Yo necesito adorar. Yo necesito adorarle. Así que terminados estos 4 entendidos, me permití hacer algunas aplicaciones prácticas. Me estoy yendo rápido, estoy terminando, pero no quisiera que una clase tan valiosa se quedara sin alguna aplicación práctica. Okay, ¿qué tiene que ver esto? Todo esto que acabo de aprender con mi vida diaria. Bueno, algo muy importante. Lo expreso así, espero que les dé la misma aportación a ustedes. Dado que tenemos un Dios autosustentable y autoexistente, no podemos tomarnos nuestras propias vidas tan en serio, ni sentirnos tan independientes y autosuficientes. Es contrario. En la medida que Él es autosuficiente, yo soy dependiente de Él. Somos peligrosos cuando nos sentimos todo lo puedo. Claro que existe una declaración de todo lo puedo en Él. En Él. Otra cosa que podemos aplicar a nuestra vida diaria es que no dejemos de ver la fuente de todo lo que tenemos para comprender realmente de quién necesitamos. No necesitas de las cosas ni de las personas, aunque te lo van a dar. Porque quien pone el querer y el hacer en esas personas es Dios. Si hay alguien que te está amando porque Dios quiso que te amara. Y si alguien no te está amando, es porque para Dios no necesitas ese amor. Y Él pudo darle ese amor a esa persona y no te lo está dando. Para que aprendamos a depender solo de Dios. Y que cada día comprobemos de dónde viene nuestro socorro, verdaderamente. También podemos entender que Dios es el propósito de nuestras vidas. Y esto, por favor, escríbanlo. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Dios no existe para nosotros. No está para complacernos. Nosotros existimos para Él. Y cuidado porque somos colaboradores de Él. Pero no estamos en esa posición porque seamos ni los mejores, ni seamos aptos, y mucho menos indispensables. Me gusta algo que oí de un pastor y dijo, los pastores solamente somos la pobre respuesta que Dios pudo darle a un mundo necesitado. A veces creemos que es al revés. Somos solamente la respuesta, la pobre respuesta para un mundo necesitado. Como dice 2 Corintios 3:5, recuerde que nosotros no somos suficientes por nosotros mismos. Somos suficientes en Cristo. Dependemos siempre y en todo de su soplo de vida. Dependemos de su sí y de su amén. Dependemos de su deseo. Dependemos de su gracia. Dependemos de su buena voluntad. Dependemos de su sabor. Dependemos totalmente de Él. La evidencia de no comprender que toda la fuente de mi vida proviene del Dios que es autosuficiente es la falta de oración.
Una persona que no ora no ha entendido que no es suficiente por sí misma. Es una persona que en el fondo está lidiando con el orgullo, la independencia, la autosuficiencia, la ignorancia y la jactancia. Nosotros tenemos que orar todos los días, porque de Él vendrá nuestro socorro, nuestro pan, nuestro aliento, nuestra verdad, nuestra libertad. De Él vendrá todo. Del Dios que no necesita nada de mí y del cual yo necesito todo. Bueno, espero que esta clase les deje algo en que meditar, sobre todo lo que dice el Salmo 8, si no me equivoco, el 4, que dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Dios que no necesita de nada, que tenga tanto cuidado de hombres como nosotros, tan dependientes. Que esta noche podamos sabernos totalmente dependientes del Dios que no necesita nada de nosotros, y van a ver cuánta libertad hay. Cuánta libertad hay en esto. Padre, te damos gracias en esta noche por lo que hemos aprendido, porque nos has permitido comprender que está bien que seamos seres necesitados, que está bien que dependamos de otros, pero que no nos has hecho para vivir en dependencia y codependencia vital con los demás. La única fuente vital de nuestra vida eres tú. El único que no se puede mover, no puede dejar de ser, no puede dejar de darnos eres tú. De todo lo demás podríamos prescindir, menos de ti. Y como tú eres la fuente incerrable de bendición, nunca faltará en nosotros ni el aceite, ni la provisión, ni la fuente de la ayuda, el consuelo, el amor que podamos necesitar. Gracias porque esta noche nos vamos ciertos de que de todo lo que tengamos necesidad, tú lo conoces. Y hoy podemos entender más la palabra cuando nos dices que tú sabes de qué tenemos necesidad, tan lo sabes que está provisto aún antes. Ya está declarado y decretado y no faltará. No faltará el aceite, no faltará la lluvia, no faltará el trigo. No faltará el sol y el agua para que tengamos lo que necesitamos. Gracias, Dios, porque después de esta meditación podemos saber que tenemos lo que necesitamos y que no necesitamos lo que no tenemos. Gracias, gracias de todo nuestro corazón. Gracias por amarnos y gracias por enseñarnos que los necesitados somos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.